En la película de Coco, ahí está la abuela Coco. Yace en su mecedora en silencio, con los ojos cerrados, como si estuviera en un sueño profundo. Ha de ser un sueño apacible, o quizás es la paciencia de quien sabe esperar. Y sí, no pierde la esperanza de escuchar de nuevo aquella canción que su padre le cantaba cuando era niña. Parece que se sostiene de un hilo, de un aliento apenas suficiente para cantar de nuevo. Y es su nieto Miguel que, después de una travesía por el mundo de los muertos, regresa con una canción. Un mensaje de amor de un padre que hasta en la muerte gasta su último aliento para hacerle llegar a su hija una canción que lleva esperando una vida. ¿O quién negará que al ver aquella escena no se justifica la esperanza de Coco? Ha puesto una lágrima a que nadie. Y es que nos ponemos serios cuando hablamos de la muerte, cuando nos vemos en Miguel, en Coco sentada en su mecedora, en la ilusión y la fe como motor de una vida que irremediablemente llegará a su final. Entonces, ¿cuándo es momento de soltar? ¿Hasta cuándo es necesario esperar? ¿En qué momento aquella meta que perseguimos con sudor y lágrimas nos hace perder el sentido de la vida? Y me pregunto, ¿cómo hubiera sido el final de la película de Coco si Miguel no llegara a tiempo a cantar la canción a su abuela? Bienvenidos a este capítulo del podcast Sapeando al Cuadrado. En esta ocasión, el título del podcast es una pregunta que a mí me noqueó. ¿Cómo saber cuándo rendirse? Hola, Erika. Hola, Javier. Qué gusto saludarlos. Hola, un gusto estar aquí otra vez. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. En el momento que nos estén viendo, es un placer el estar aquí de nuevo en este episodio número 12 de Sapeando al Cuadrado, donde vamos a hablar sobre un capítulo de Black Mirror. Ya saben, la dinámica cambió. Erika está ya con nosotros como parte del equipo. Ya con este es tu tercer episodio, Erika, con nosotros. O sea, es Quitazo, por sí, cierto. Nos quitazo han comentado muchas siempre. personas que qué bueno que está en el proyecto. Sí, y lo dijimos en el primer podcast. Bueno, al menos me tocó decirlo a mí en esa ocasión. La forma en cómo expresas, la forma en cómo lo comunicas, la ternura con la que lo haces y la capacidad de hacerlo tan sencillo. A mí me encanta, te lo he dicho siempre, me fascina cómo lo haces. El hecho de que estés aquí, creo que la elección que hicimos nosotros por integrarte y que tú decidieras integrarte también y ser parte de nuestro equipo, somos un equipo completo los tres. Para mí es un honor tenerte, o sea, honestamente. Y Eduardo, pues mi hermano de camino, que hemos iniciado esto juntos, tú te uniste y esto ha sido un boom. Sí, ha crecido inmensamente. Muchas gracias, Erika, por eso. Bienvenidos a todos. Gracias por el apoyo que se nos ha brindado. Hemos sentido mucho apoyo últimamente. Ha crecido la comunidad también. Sí, ya estamos también en TikTok fuertes. Ya estamos en TikTok fuertes también. Gracias a todos. Instagram. Y siempre es lo mismo. Queremos tocar, mover, inspirar a la gente. No se trata de venir a hablar aquí sobre temas que a veces mucha gente puede llamar, son temas muy interesantes o temas con mucho valor. No se trata de eso. Se trata de poder traer la información y tratar, como lo hacemos nosotros tres, de ponerlo en el mundo terrenal, de que todos lo podamos entender, que sean herramientas para ustedes. ¿Y sabes qué? Y lo hablamos. Estamos conscientes que no vamos a ser virales. O sea, eso ya lo sabemos. Sí, pero fíjate, porque sabemos que el enfoque que tenemos es otro. Realmente la intención y los comentarios que nos han hecho nos respaldan, como diría el comercial. Ha sido eso. Han sido gente que nos ha escrito y es algo muy interesante porque la gente casi no comenta en las publicaciones, pero nos hace llegar mensajes directamente por WhatsApp. Me ayudó mucho para esto, me ayudó bastante por esto, me hizo ver, me hizo entender. Además también de lo que ha dado pie los capítulos para temas de cursos, temas también de terapias y demás. Ha habido cosas muy interesantes. Las mentorías, el coaching. Sí, y fíjate, y me acordé mucho de un video de un comediante cuando iba comenzando su carrera y que empezó a grabar él también videos en redes sociales y lo subía
Y decía, no, hombre, pues vas comenzando y apenas ves de que 20 personas le dieron like o 20 personas lo vieron. Y decía él, al comienzo piensas, oye, bien poquita gente, o sea, no tengo miles, no tengo 1,000,000. Y luego decía, pero imagínate que estás sentado ahorita y que aquí frente hay 20 personas enfrente de ti hablando contigo. Claro. Entonces, si lo vemos de esa manera, el hecho de que podamos llegar a la gente que llegamos y que podamos tocar las vidas que nos han dicho, yo creo que ya de entrada ha valido la pena, además de todo el crecimiento que ha representado para Javier, para el servidor, y ahora lo que hemos también crecido con Erika en paralelo. Creo que ha sido muy enriquecedor lo que está ocurriendo y este fenómeno del podcast con los tres ha sido sumamente enriquecedor, independientemente de lo que podamos ver en el tema de y vamos a viralidad. Un día virales y va a ser por el contenido de valor que damos. Y no quiero, y lo digo desde un punto en el cual no virales en cuestión de ser famosos. No me interesa la fama. Me interesa que la gente que realmente le interesa esto se va a acercar a nosotros. De algún punto, de una forma, con un mensaje, lo va a hacer dándonos quizás esto me sirvió, esto no. Nos ha tocado a los tres. Sí. Cuando lo compartimos, cuando alguien nos manda un mensaje de agradecimiento que ha tocado a ti, Erika, te ha tocado a ti, Eduardo, me ha tocado a mí también, donde nos agradecen y también no lo tomamos nosotros como parte de ego, parte de que, mira, sin mí no. Claro que no, todo es qué bonito se siente y qué agradecidos estamos de que tengamos 20, 30, 100, 200, 400 vistas, donde sea, que la gente realmente esté aprovechando, porque es tiempo tuyo, Erika, tiempo tuyo, Eduardo, tiempo mío que estamos invirtiendo para compartir. Y aparte, te ayuda, ¿no? Perdón, a esforzarte más. Claro. Y que están viendo contenido realmente que no es fácil de digerir. Posiblemente que no es a lo mejor divertido para reírte a carcajadas o para matar el tiempo. Eso todavía lo hace más retador. O sea, la gente que está, wow, sí, que nos aguantan, que nos aguantan, gracias. No, pero eso es también una invitación para la gente, para que realmente lo comparta con personas que crean que les hace falta ese empujoncito. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha faltado que alguien nos diga una palabra en el momento que la necesitamos? Una frase, un comentario. Ahí te va. Que nos escuchen. Que nos escuchen. Ahí te va este post que vi que a lo mejor no, sin decir que hace falta, lo envías y le hace un eco tremendo a la persona y dice, oye, ocupaba un mensaje así, ¿no? El jaloncito de orejas. Sí. Pero bueno, Javier, coméntanos, porque a pesar de que estamos hablando de un tema que es común para todos, nos estamos basando justamente en el capítulo número 1 de la temporada 7 de Black Mirror, que es una pareja común. Cuéntanos al respecto. Este capítulo nos pone frente a una historia que parece de ciencia ficción realmente, pero en realidad podría estar pasando hoy. Nos pasa, sí. Y nos puede pasar a cualquiera, una pareja cualquiera, una vida común, una noticia inesperada, cáncer en el cerebro, la pérdida del ser más querido. Ella ya no despertará y la única forma que tienen de recuperarse por completo es mediante una tecnología implantada en su cerebro. Desde ahí, no sé, es una tecnología. El tratamiento tiene un costo mensual, una suscripción, como si la vida o el amor tuvieran una tarifa. Y conforme pasa el tiempo, la empresa empieza a ofrecer mejoras, más memoria, menos anuncios, cobertura, hasta que todo se convierte en una trampa económica y emocional. Y aquí es donde Black Mirror nos pone el espejo. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por mantener la ilusión de control, de perfección o incluso de amor? Porque, seamos honestos, hoy en día también vivimos suscritos a las redes, a la validación, al me gusta, al miedo a perder a alguien. Y esto nos va a dar hincapié a todos los temas y todos los conceptos que vamos a discutir el día de hoy, que vienen desde expectativas que tenemos, desde heridas, desde cansancio, de la pregunta clave que dijimos, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Rendirse. ¿Hasta cuándo realmente es suficiente? Sí. ¿Cuándo tú vas a poner el límite? Sí. Y ojo, más allá del eslogan, ¿no? Que puede dar esta onda de no rendirse nunca, pues es un eslogan al final o es una frase. Pero ya cuando lo aterrizas en momentos concretos, casos concretos, cuando le das más un lado humano, la rendición también es una... La redención. La redención también es una... Pues es una respuesta, es una decisión también. Y a veces es necesario, ¿no? Y es que todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Nos guste o no, al final de cuentas, el cuerpo, la mente, el alma, el corazón, nos va a cobrar factura. Antier, ¿cuándo fue que nos juntamos? ¿Ayer o antier? Antier que nos juntamos, nos pusimos muy bíblicos, ¿verdad? Nada más para aclarar, este podcast no es religioso, no nada. Sin embargo, pues yo creo en Dios, Erika cree en Dios,
Eduardo. Hacemos una nota. Cada personaje, todo lo dicho en este capítulo, cada personaje que lo dice es responsable del contenido. Ah, okay. Y lo platicábamos porque pues ese tema de expectativas, de heridas, el perdón también, platicamos del perdón, del arrepentimiento y decíamos, ¿hasta cuándo? Y recuerdo que nos pusimos muy bíblicos, ¿no? Que recuerdo lo que dijo Jesús, ¿no? 70 veces 7. Y la pregunta es, wow, o sea, sí, bueno, Jesús es Dios. Sí, yo tengo mi parte humana, vengo de él, del creador. Sí, de acuerdo, o sea, sí lo creo, pero 70 veces 7 es un maestro. Si lo vemos no como Dios, como un maestro, lo vemos como el maestro que es. O sea, es, ¿cómo me estás pidiendo 70 veces 7? Porque hay cosas que quizás no estoy dispuesto a perdonar. Sí. ¿No? Y son temas que vamos a hablar. No sé si hay gente que quizás una infidelidad la puede perdonar. Quizás para mí, para Eduardo, para ti, Erika, es un no negociable. Ocurre, es un no negociable y es un no y marcha atrás. No quiere decir que no te voy a perdonar. Te perdono por mi paz, porque no quiero sentir emociones como rencor, como ira, como enojo, pero no te quiero a mi lado. Hay gente que va a decir, no tengo problema con eso, pero es esa delgada línea. Y luego también donde viene la dignidad. No vamos a hablar todos estos temas. Sí, y justamente ayer estaba viendo unos proyectos que estaba revisando con unos chicos de la universidad y estábamos hablando sobre el tema de la valentía. La valentía. Y yo entre broma les decía que hay una frase de Nietzsche no en un grupo de salsa, que siempre está el Nietzsche con Nietzsche. Decía Nietzsche que la valentía tiene una línea muy delgada con la estupidez. Totalmente de acuerdo. Entonces está interesante porque también esta cuestión, digo, ojo, no fue textual la cita pero más o menos dice eso. Y hablábamos sobre eso. Oye, pues 70, 20, 7 decía, ¿cómo 70 decía? veces 7. 70 veces 7. Y podemos hablar de esta parte de la terquedad y la necedad y de que a pesar que todo te dice que no, tú dices que sí y dices que sí, pues a lo mejor se brinca esa línea de la valentía, ¿no? Y llega a otro extremo negativo. Y esas son preguntas que ese es el punto. O sea, lo decías ahorita tú, por ejemplo, hay cosas que voy a perdonar y cosas que no. ¿Y cuántas veces lo vas a perdonar? ¿Cuántas veces? Sí, que es parte de lo que queremos aterrizar ahorita. El capítulo está muy interesante, toca puntos claves o fibras, les digo yo, muy, muy delicadas, ¿no? Que de pronto nos sentimos identificadas con ellas dentro del capítulo. El capítulo pareciera que está medio raro, ¿no? Porque se va como que al extremo, cosas así. Pero cuando ya comienzas a ver o analizar situaciones, como decías ahorita, Javi, o sea, una noticia o una mala noticia, una noticia para lo que no estamos preparados, a todo el mundo nos puede llegar. Sí, una enfermedad, de pronto te despiden del trabajo. No sé, de pronto te dicen que ya no vas a, que no vas a poder tener hijos. Lo inesperado de la vida. O se va la persona con la que tú planeabas una vida. Lo que acabas de decir, yo no tengo hijos y un temor personal que tengo es que me digan que no puedo tener hijos. Es un temor que tengo. O sea, y bueno, está mal, pues digo, y también no es que, pero es cómo vas a lidiar con eso. O sea, a lo mejor he trabajado, lo he visto, pero también cómo vas a lidiar con eso. O sea, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿Cómo lo vas a manejar? Porque hay mucha gente que ya sabe que no puede tener hijos y que a lo mejor los anhelaba, que a lo mejor lo deseaba. La expectativa. La expectativa de nuevo. Que es, bueno, y es justamente el ejemplo del capítulo. Una pareja que la expectativa y todo lo que hace es justamente por tener hijos el deseo de tener familia, porque no lo han logrado tener en ¿cuántos años de aniversario? No, y hasta compraron la cuna. ¿Y cuántos años tenían de aniversario? Ay, ¿Se acuerdan ustedes? ¿10 años? No recuerdo cuántos. O sea, sí tenían más de 7. Era ya una cantidad considerable. Una pareja de, digamos, él de unos 45. Más o menos. Y ella de unos 38, 40. Sí, más o menos. Llegando a los 40. Y creo que de parte de la fuerza del capítulo, que a mí la verdad que sí me puso en un modo como que de bajoneada. Y lo hablaba mucho con ella porque coincido más con ella en el trabajo, más que con Javier. Pero conversábamos. Y aparte le sumamos el tema del Día de Muertos y todo lo que cada quien vive en el Día de Muertos, que cada quien tiene sus, pues así como suene como frase, sus muertos o sus seres queridos que vamos cargando en el recuerdo.
sí, el capítulo nos dio un bajón. Y algo que sí quiero resaltar nada más rápido del capítulo es que me parece que es un capítulo cínico de cierta manera, porque pone esta parte del precio de la dignidad, de la vida, de mantenerte en la esperanza, de esta cuota de pagar con la suscripción que tiene por la tecnología que le implanta en el cerebro. Y creo que en ese sentido la serie es inteligente en hacerlos muy visible cómo a veces estamos pagando cuota por tener la vida que tenemos. Y algo que mencionabas, Javier, que me parece genial lo que ahorita dijiste y que lo conversábamos hace 2 días, el tema de cómo a veces hacemos todo eso por mantener una dignidad. Inclusive a veces perdemos la dignidad por mantener esa esperanza o esa alegría o ese estatus o esa expectativa. Y creo que eso lo hace muy fuerte y enlazamos muy fácil este capítulo que ahorita mencionaban también, Erika, con el tema del arrepentimiento del capítulo anterior, porque al final también de cuentas estamos hablando de historias, estamos hablando también de expectativas que al final de cuentas, si recordamos el capítulo de arrepentimiento, es nuestra parte creativa como seres humanos de crearnos historias de posibles destinos, posibles escenarios que podemos vivir, que quisiéramos vivir, que aún aunque no estemos viviendo, es una forma también de vivirlos, el hecho de ya pensarlos, y eso a veces se convierte en un motor que nos hace que pues nunca nos rindamos, a pesar de que no sea la mejor opción o que nos esté costando más de lo que pensamos. No, y encontrar esa línea, ¿no? Donde ya es necedad o terquedad. Sí, Creo que donde ya brinqué. Ya brinqué. Ese de, bueno, me espero, bueno, sigo intentando. O sea, ¿cómo saber hasta cuándo llegar? Inclusive, como tú decías, cuando ya no es sano, Es cuando ya el cuerpo te está diciendo, inclusive. Y se nota cuando el cuerpo te está diciendo, sí. Yo creo que todos en algún punto hemos quedado en ese error. Sí. De poner nuestras ilusiones en las manos de alguien más, en un trabajo, de pensar que si esa persona hace lo que esperamos, entonces todo va a estar bien. Pero la vida no funciona así realmente. Las expectativas son como una película que solo tú puedes ver, y lo peor es que cuando el otro no actúa según el guión que nosotros escribimos, sientes que algo se rompe. Empiezas a pensar que no te quieren igual, que cambiaron o que tú ya no eres suficiente. Pero lo cierto es que el otro nunca supo que estaba actuando en tu historia, porque tú le imaginaste. Y con el tiempo entendí que las relaciones no se dañan por falta de amor. Se dañan cuando el amor se llena de condiciones, cuando en vez de disfrutar lo que hay, empezamos a exigir lo que creemos que debería ser. Y eso no solo pasa en pareja, pasa con amigos, pasa con familia, con el trabajo y contigo mismo. A veces amamos más la idea de alguien que a la persona real. Y ahí empieza el desgaste, cuando esperamos que el otro nos salve, nos lea la mente o llene vacíos que ni nosotros entendemos. En este tema de las expectativas, cuando ponemos todo en el otro, cuando estamos nosotros dispuestos, o cuando el amor, en lugar de ser un amor libre, se convierte en un amor de dependencia, en un amor donde si tú no estás, yo me siento vacío. Si tú no me escribes, yo me siento vacío. Si tú no estás conmigo, yo no puedo hacer las cosas. Yo creo que ese tipo de amor, donde es apego, donde estás más que permitiendo ser a la otra persona como ella es, tal cual, la estás condicionando con tus expectativas a que funcione de cierta manera. Sí. Fíjate que, de hecho, esos son los puntos que vamos a tratar dentro del capítulo. Hay que dejar claro, así como que los temas a tratar o lo que se enfoca el capítulo en sí. Si bien el capítulo todo el tiempo es como que hay una esperanza, sí, que es parte de lo que vamos a hablar, hay esperanza. Esa esperanza viene a raíz de una pérdida o del sentir que pierdo algo. Hay que reconocer y hay primero que aclarar que una pérdida no necesariamente es la pérdida de la persona y no es en sí una persona como tal. Puede ser, como decíamos ahorita, una expectativa y no una expectativa con una persona. Puede ser una expectativa de ti mismo, ¿no? Una visión de vida que tú ya tienes, una meta que tú ya tienes y que a lo mejor no vas a cumplir. No voy a terminar la carrera que yo quería por lo económico, por capacidades, por lo que tú quieras, sí, pero no voy a lograr eso que yo esperaba. ¿Y por qué te interrumpo, Erika? También un paréntesis importante, porque hoy te hablas de expectativas de una persona y luego también te lo comentaba ya hace 2 días. Todavía más complejo cuando son expectativas compartidas con otra persona más, ¿no? Sí, el que compaginen lo que yo espero y lo que tú esperas, ¿no? O lo que tú esperas de mí y lo que yo espero de ti. Que va en el sentido en el que comentas tú, Javi. O sea, a veces yo tengo la expectativa de lo que es un noviazgo, de lo que es una pareja, pero tú tienes la tuya. Y entonces yo comienzo a exigirte, a condicionarte, pero porque es lo que yo estoy esperando o lo que para mí representa una pareja o representa una familia. Y a veces no es así para la otra persona. Sí, hay un libro bien interesante de antología de cuentos de un escritor noruego de
de Kagel-Sik, es un de los cuentistas noruego. Sí, de unos... No, me encanta que sales tú con españoles noruegos. Y es una antología de cuentos bien interesante porque tiene una narrativa brutal el señor. Pero uno de los puntos, de hecho creo que por ahí grabé alguna vez mis primeros intentos de hacer podcasts en pandemia. Yo sí lo vi. Sí, y hablé sobre ese libro porque habla bien interesante. Habla el tema de los cuentos, muchos de los cuentos son de pareja. Pero algo que me llamó la atención y que se me hizo genial de parte de él es que gran parte de las historias de los cuentos de pareja, las historias y las situaciones y escenarios y el drama se basaba en asegúnes que uno tenía del otro durante toda la historia. Y esto también nos llega un poco a dejar esta idea de recordarnos que mucho de las relaciones se basa en supuestos. No siempre son certezas de saber lo que realmente está pensando la otra persona o lo que realmente tiene expectativas. Realmente el día de hoy, y los que nos están viendo, las parejas que nos están viendo o que tienen novios o están casados, lo que sea, o inclusive con amistades, piensen si tienen ustedes claras las expectativas de su pareja. Si alguna vez hablaron de sus expectativas en el noviazgo, antes del matrimonio, si lo tenían claro. Y ya ni siquiera estoy diciendo que compaginen, o sea, ya estoy diciendo al menos que lo hayan... Que estés enterado. Que estés enterado. Sí. Porque la verdad es que a veces esas expectativas con la realidad puede ser muy diferente. Y creo que eso es también parte de lo que vamos a conversar, ¿no? De cómo llevarlo en esta parte de las relaciones. No, y la carga que implica también. ¿Sí? O sea, el estar esperando todo el tiempo y que no se cumplan esas expectativas trae una carga. Ajá. Trae una un carga costo. emocional. Sí, y al final, como toda emoción, ¿no? Después de llorar o después de enojarte, te sientes cansado. ¿Por qué? Porque hay un desgaste emocional. Y un desgaste emocional. Y cuando no hay una recuperación y es constante, como es en la situación del capítulo, no sé si recuerdan los personajes, pero en un inicio se ven frescos y más joviales. Y sí, han pasado creo que 3 años, si no me equivoco, conforme van avanzando los aniversarios que festejan. Lo cierto es que se ven mucho más acabados en la última parte del capítulo, pero es precisamente toda esa carga emocional que nunca tuvo esos momentos de paz o de sincronía con uno mismo, ¿no? En el que yo puedo descansar, puedo regularme y luego ahora sí continuar. Pero los va acabando. Pero aquí una de las preguntas que podríamos hacer es, ¿el ser humano requiere expectativas? O sea, ¿requiere expectativas? Yo pienso que sí, porque es una manera en cómo nosotros crecemos. Oye, quiero estudiar. Oye, quiero tener pareja. Oye, me quiero casar. Quiero tener una familia. Quiero irme de viaje el próximo año. O sea, no es que esté mal generar expectativas, lo pienso yo. Aquí está Erika por si me equivoco. Pero es hasta qué, o sea, en qué punto, cómo sé yo que estoy ya pasando un límite o estoy empezando a perderme a mí mismo o o me está sobrepasando, ya sea una pareja, ya sea un trabajo, ya sea a lo mejor tengo un viaje el próximo año a Europa que lo quise comprar y me salió en 150,000 pesos, qué sé yo, y lo estoy pagando. Y luego tuve un tema económico en la casa, algo sucedió y no alcanzo a pagarlo. Y es que es mi sueño. Mi sueño es ir a Francia, conocer Italia, conocer Venecia. Y todo se nos viene, se nos junta porque hay rachas en la vida poniendo diferentes escenarios o una pareja. Sí. O sea, ¿cómo saber? La pregunta del podcast, o sea, ¿cómo saber cuándo rendirse? Y no es que te rindas, simplemente es... ¿Sabes? Quizás no es el momento. Y pasa también con parejas. Quizás no es el momento de estar juntos. Quizás necesitas sanar lo tuyo y sanar tu pareja para volver. O nunca volver. Conocer a alguien más. O sea, tener otra forma de vivir la vida, ¿no? Pero ¿cómo saber la pregunta principal? ¿Cuándo estoy con una expectativa que se puede cumplir y cuándo ya de plano lo noté que no se va a cumplir? Fíjate, es que como dijiste, porque tocaste varios puntos. Yo creo que, y yo considero, porque eso sí no te puedo decir si un autor dice o no, la verdad, yo considero que al final siempre vamos a tener expectativas de algo. O sea, en el momento en que tú compras un producto, por ejemplo, tú ya esperas algo de ese producto. Sí. En el momento en el que conoces a alguien, si bien, como decimos, los primeros segundos es como que la impresión de la persona y todo, lo cierto es que tú ya te estás generando una expectativa de la persona, una expectativa del momento, una expectativa de ti mismo. O sea, es lo que está ahí. ¿Cuándo comenzaría por así la atención el problema? Y es la disociación cognitiva, que es cuando lo que yo espero, lo que yo creo, lo que yo pienso, no concuerda con lo que yo hago, con lo que yo digo o con lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, el manejar esa tensión o las herramientas que tengo al manejar esa tensión es lo que va a marcar la pauta
de si voy a brincar esa línea que decíamos ahorita de está siendo sano o no está siendo sano. Porque recordemos que si bien la expectativa ya está, ¿quién me mantiene en esa expectativa? Pues la esperanza. Totalmente. Es la que me va a mantener ahí, ¿no? Sí. La esperanza de que sí se dé, de que a lo mejor de hecho lo mencionábamos antier, si recuerdan. No recuerdo bien el video, pero está acabando el monito, ¿no? Ya mero va a llegar a salir, ¿no? Del pozo en el que está. Y se rinde uno antes y se rinde uno antes y de pronto llega uno que dice, yo no me voy a rendir, salió. Y sale el monito. ¿Y cómo sé que sí iba a salir? Sí. O sea, ¿hasta qué punto llegar y decir, ya no puedo más? No, y también aceptar que hubo casos donde ya no salieron los monitos. Yo ayer me dentro de esta pesadez, y creo que lo he comentado cuando hablamos del tema de hábitos atómicos, que estaba en esta onda del ejercicio que ya hemos hablado hace ya tiempo. Todos saben que estoy en un proceso, sigo todavía en el proceso, no he terminado. Pero parte de lo que había encontrado para hacer el hábito del tema de la elíptica, y te lo he comentado y lo comenté en un capítulo anterior, era el tema de ver series mientras estoy haciendo ejercicio y pues tengo la tablet para hacerlo. Pero también por la pesadez que tenía, la verdad que ya estaba viendo una película de zombies coreana en Netflix. Dije, el elixir de la vida y esta cuestión. Y la verdad que llegó un punto por el tedio que tenía por el tema de la pesadez que les decía emocional. Dije, no, ahorita no lo voy a aprovechar, no me va a hacer clic y mejor cambié de... Luego entré a la otra aplicación de películas de cine internacional y dije, no, es demasiado denso para lo que traigo de carga. Entonces opté. Dije, bueno, ¿qué pondré? Y me puse a ver fue justamente ayer. Me puse a ver Aprendamos Juntos de BBVA, que ya les he compartido algunos capítulos en YouTube de BBVA de Aprendamos Juntos. Claro, sí. Que es una calidad tremenda. Bueno, a mi parecer. Y justo no coincidió, sino más bien la tarea presente. Porque acabo de terminar de leer hace 2 semanas la novela de Nadie me verá llorar de Cristina Rivera Garza, que ya había escuchado sobre ella, ya había leído un poco sobre ella. Ya me metí a leer esta primera novela que leo de ella, no había leído algo más. Me pareció fantástica su libro. Pero ayer justamente vi el capítulo de... Ella justamente en Aprendamos Juntos en BBVA la entrevistan, habla 1 hora 15 minutos y habla sobre la creación de este libro. Hago rápido una sinopsis. Ella es historiadora y habla del Hospital Psiquiátrico en Ciudad de México de La Castañeda, que fue hace muchos años. Y ella ayer justamente cuenta, yo no sabía, leí la novela, me comenta esto que les comento de La Castañeda, pero lo que ayer contó en la entrevista no lo sabía. Y menciona ella que estaba haciendo su tesis doctoral para disertación y que terminó la persona responsable del centro de información diciéndole, acabamos de recibir un archivo de miles de documentos del psiquiátrico La Castañeda, que ya no existe. Entonces ella ve el historial y encontró un folder y encontró personajes, o sea, personas reales que dijeron, es fantástico lo que está aquí. Porque hubo uno personal, Modesta Burgos, que es el nombre real de la persona, donde ella inclusive hizo manuscritos y escribió mientras estuvo interna en el hospital. A lo que voy con esto es que en la novela se muestran personajes y ella agarra expedientes de personas reales que estuvieron en La Castañeda y comparte los expedientes en la novela, aparte que la enlaza con la historia de Modesta Burgos. Pero lo que me queda claro y que me quedé pensando es cómo ya cuando ves las historias y los antecedentes de los personajes tuvieron eventos muy traumáticos e inclusive vidas completas esperando cambiar expectativas a como ellos pensaban y cómo estas se manifestaron en afectaciones psiquiátricas que terminaron por ser internados en un hospital. ¿Por qué comento esto? Uno, porque primero, lean la novela, al que le interese leerlo, creo que le puede interesar mucho. Y segundo, porque también me quedé pensando yo, a lo mejor no he llegado a un hospital psiquiátrico, aquí estoy, pero me quedo pensando, ¿cuántos actualmente no hemos escuchado a nuestro cuerpo y estamos teniendo ya manifestaciones físicas y a lo mejor también psicológicas que no estamos poniendo atención? Y que ya es una muestra también física de que no estamos del todo bien y que a lo mejor sí es momento de parar. Y es la parte que a lo que quería llegar con todo esto es también la parte física. A veces tenemos ya cosas que el cuerpo nos está hablando y tú decías hace unos días,
yo pensaría que las enfermedades es como un llamado de espérate, ¿no? Aquí estoy también yo y también voltea a verme a mí, ¿no? Como cuerpo, ¿no? Algo comentaba sobre eso hace unos días. Sí, o sea, de empezar a analizarte tú, de empezar a revisarte. Oye, si me estoy enfermando constantemente, pues ¿qué está pasando? O sea, el cuerpo me está hablando, el cuerpo te habla. Sí, y o lo escuchas a la primera, o lo escuchas a la tercera, o lo escuchas en el hospital ya internado, tú sabes. Pero de que lo escuchas, lo escuchas. Y cuando hablamos de expectativas también es pensar un poquito que a veces las podemos verbalizar, las tenemos conscientes, pero también hay inconscientes. Cuando ese arranque que tuve de enojo porque alguien no hizo algo, o porque no pasó algo, es pensar, a ver, ¿y por qué me enojé? Y muy probablemente, si no es que es un hecho, es una expectativa que tenías que no se cumplió, ¿sí? Y en la manera en la que procesas, también hay que analizarla. Por eso hay como que algunas preguntitas así como que claves en cuanto a las expectativas. Y sería, ¿qué expectativas conscientes o inconscientes mantenemos ante la salud, ¿no? Que están impactando la salud, la pareja, la familia, el trabajo o contigo mismo. O sea, ¿qué es lo que esperas de ti? ¿Cuántas veces te cuestionas al respecto? La verdad es que hoy en día estamos en la vida y lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo más rápido, y no nos detenemos a leernos, a escucharnos, a pensar en nosotros mismos, y no en este pensar egoísta, sino este pensar reflexivo que me ayuda a trabajar o que me ayuda a hacer introspección y de esa manera acomodar emociones o situaciones que estoy viviendo. Y por otro lado, ¿cómo reaccionamos cuando esas expectativas se rompen? Que era lo que les decía ahorita. O sea, si me enojo y reacciono así, ponerme a pensar por qué estoy reaccionando así, o tomarme el tiempo para pensar en por qué está reaccionando de esa manera, ¿no? Por ejemplo, no sé, digo, ahora que soy mamá y les pasa a todas las mamás, luego te enoja lo que los niños hacen y te das cuenta que no te enoja lo que hagan, sino te enoja lo que los demás están viendo. Y no es tanto lo que los demás están viendo, sino lo que tú esperabas que los demás vieran de ti como mamá. Ya. Sí, y ya se hace una maraña de yo pensaba, tú pensabas, sí. No, y luego te quedas pensando cuánto vale realmente la expectativa que tenías. ¿Realmente era tan importante el esperar que vieran lo que esperabas que vieran de tus hijos? Sí, es que yo tenía ¿Cuánto valdrá la expectativa de ese viaje, por ejemplo, a Europa? ¿Qué tan importante? Yo creo que no es importante. No. ¿Qué tanto es tan importante como para que te quite el sueño? Es un tema bien interesante el tema de las expectativas, porque con los hijos o con pareja, ¿no? Tú esperas que tu pareja reaccione de alguna forma, ¿no? O quizás, no sé, que llegues del trabajo, a lo mejor tú como, o sea, una mujer que llega del trabajo cansada, fastidiada y todavía tiene que estar en la casa con los hijos, todavía hay que limpiar la casa, hay que lavar, hay que hacer de cocinar. Y si tú yo lo veo así, y eso que, o sea, que llegue, que yo me lo imaginé de esa forma, que yo llegue a la casa como hombre y llego y me siento a ver la tele, yo quiero pensar que mi pareja, esposa o que tengo hijos, me va a decir, oye, no esperaba que llegaras y te sentaras y te acostaras. Sí, o sea, yo también trabajo, yo también estoy haciendo cosas y hay muchísimas cosas por hacer. O sea, falta lavar a los niños, falta bañarlos, falta hacer de cocinar, falta esto, falta lo otro. O sea, siempre generamos expectativas de todo, porque cómo no podemos vivir con esas expectativas. Y la otra persona también lo tiene, porque yo esperaba que tú entendieras que yo vengo cansada y ahí nos vamos, Javi, que es parte de lo que te estoy mencionando ahorita. Ahora, en este sentido de las expectativas, lo que te decía, por ejemplo, de los hijos, o sea, y lo comento esto porque luego hay típicos comentarios de tiene que ser mejor que yo, tiene que ser más que yo. Y entonces pongo mis expectativas en la otra persona. Y lo mencionaste cuando hablabas de la pareja. O sea, ya no te amo a ti o te estoy amando, pero no te estoy dando la libertad porque estás condicionado a mis expectativas. A lo que yo espero. Y no nada más es en la pareja, es con los amigos, es con los compañeros de trabajo, es con no sé, con la familia. O sea, realmente me pasó de más joven que era, oye, vamos a, no sé, hay planes, vamos a cenar, vamos al billar, vamos a un antro, vamos a 4 o 5 planes diferentes y no sé, todos nos decíamos por ir al billar y el que quería ir a fuerzas a un antro, que quería ir a cenar a algún lado, ya no voy. Y ya le rompiste la expectativa y ya está molesto, ya no quiere hacerlo. Me tocó también ser a mí el que yo no quería hacer esto. No sabe lidiar con el que no se logra. Pero el punto es, si yo tengo una expectativa, y es una realidad, yo tengo una expectativa de Eduardo, o sea, tengo una expectativa de ti, de cómo nos vemos. Pero ¿cómo vives sin expectativa? O sea, si imaginemos que tú me fallas, Erika, en algo que yo esperaba que hicieras, o Eduardo falla en algo que esperaba que hiciera, o mi pareja falla en lo que esperaba que hiciera. O sea, realmente, ¿cómo lidias con eso? Porque yo tengo expectativas hasta de mi mamá y mi papá. Sí, yo creo que al final debemos de estar conscientes que es posible y a veces es muy probable que no vaya a suceder lo que esperamos que va a suceder.
Y eso a veces nos cuesta aceptarlo y tenerlo en radar, porque a veces también te dicen, no pienses negativo. Y dices, bueno, también es cierto que no es bueno llegar al extremo. El tema de la prudencia, que bueno, esa es una cosa tremenda que cuesta trabajarla y constantemente estar conscientes, como tú mencionas bien, Erika, de estar conscientes para realmente pensar y reflexionar lo que estamos haciendo. Pero creo que en un punto de partida, hasta ante esta frustración de no se logra lo que se espera de la persona, del acontecimiento, del trabajo y demás, es que realmente no perdamos de vista que no siempre van a ser las cosas como esperamos. Y es que es aterrizar el aquí y el ahora, ¿sí? Estar consciente en dónde estoy parado y lo que estoy haciendo y si lo que hago me está llevando a donde yo quiero llegar. Y si voy a poder alcanzar el tiempo y forma lo que yo quiero alcanzar, ¿sí? O sea, es como que entender esta parte de es válido esperar y yo puedo esperar de los demás y así va a pasar, así como van a esperar de mí, yo espero de los demás. Pero como les digo en sesión o en terapia, yo quisiera tener una varita mágica o qué padre que pudiéramos tener una varita mágica y poner a todo mundo donde consideremos que debe de estar y que todo mundo haga lo que creemos nosotros que debe de hacer. Y qué injusto y qué cruel sería, porque seríamos marionetas de todo el mundo, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea, nadie podría ser el mismo. Entonces, cuando pasa esto, por ejemplo, en terapia, de es que si esta persona hiciera esto, esta persona hiciera el otro, a ver, esto es lo que tú esperas, ok, ¿se puede lograr o no? Dialogando, hablando, reformulando las ideas de cada uno para que compaginen, sí o no, y es dialogar, ¿no? Pero por otro lado, y principalmente me voy por ese lado, es, a ver, si tuviéramos una varita mágica, padre, no la tengo. Pero ¿qué sí puedo hacer? Puedo modificar yo. Sí. Yo sí puedo hacer. No puedo cambiar al otro, pero puedo cambiar yo. Y por ende, ese cambio que hago yo va a repercutir en mi entorno. Si tú, por ejemplo, no sé, y se me ocurre ahorita vagamente, en pareja, yo quiero, no sé, cambiar mis hábitos alimenticios, que es lo más complejo. Y la otra persona no. Y digo más complejo porque a final de cuentas pues no vas a estar cocinando dos cosas o haciendo dos cosas. Bueno, cada quien tendría que hacerse responsable de lo suyo. Si yo quiero esto para mí, yo tengo que hacerme responsable de lo que yo hago y de lo que yo quiero para mí. Pero no puedo exigir al otro que siga el ritmo que yo quiero. Sí, yo me imagino la historia, si tú quieres empezar a comer bien, o sea, es que yo quiero empezar a comer pescado y lechuga, y tú decir, no, yo quiero que sigas haciendo pizza, yo quiero que sigas haciendo estofado, yo quiero que sigas haciendo asado, ¿no? Sí. Pero a veces nos damos cuenta que no estamos tampoco poniendo parte, más bien no ponemos de nuestra parte. Justamente ayer tuve una conversación con una persona y me decía, es que justamente tengo un tema en el trabajo donde con mi líder yo creo que se pueden mejorar ciertas cosas, A, B, C, D, y yo creo que mi líder debiera hacer A, B, C, D, debiera pensar A, B, C, D y no lo hace. Y yo no entiendo por qué no piensa así. Y bueno, y creo que no va a escuchar mis propuestas de mejora. Y le dije, oye, ¿y ya hablaste con ella y le hiciste una propuesta formal con medición de impactos y beneficios del proyecto? No. Ya se había ahogado en el vaso, ya había dado por perdida la comunicación, no veía manera, cuando realmente no había hecho nada al respecto todavía. Le digo, primero haz esto, hazlo bien a conciencia, busca que sea una comunicación efectiva de realmente tus expectativas y que quede claro el mensaje, que te asegures que la otra persona entendió lo que te dijo, y ya si te entendió lo que te dijo y lo hiciste bien y aún así te dice que no, bueno, ya. Entonces sí, no hay manera, pero aún no has dado ni un paso. Apenas estás ideando alguna cuestión y a veces... Y son supuestos. O sea, estás pensando otra vez por mí. Ni siquiera me dejaste pensar solita. O sea, estás pensando lo que yo pensé que pensaba. Y otra vez, Cágetsil, el tema que le mencionaba de los cuentos. Cómo muchos de estos vacíos, de estas distancias entre las personas, las llenamos con supuestos. Sí. Y en eso construimos. Y a veces funciona y por mucho tiempo y está bien. Creo que es natural. Pero ¿cuántas veces pudiéramos realmente tener esa conversación para sentarnos y decir, a ver, aquí estoy, vamos a escuchar, vamos a hablar, ¿qué esperas tú? ¿Qué espero yo? ¿No? Sí, qué interesante. Y lo cierto es que rara vez lo hacemos. No, es cuando nos topamos ya, ¿no? Cuando, a ver, ¿qué pasó? Reaccionamos. Muchas veces es cuando empieza a surgir las pérdidas, ¿no? O sea, que empezamos a perder realmente a la otra persona, un amigo, una pareja. O sea, se habla más de pareja porque es lo donde más se puede notar, ¿no? Pero la pérdida no siempre llega con una despedida, simplemente a veces llega en silencio. No estuviste observando cómo tu pareja poco a poco fue perdiendo su brillo, cómo poco a poco dejó de tratarte de la misma manera, cómo dejó de estar quizás
antes al poner una canción se emocionaba contigo, pero al ver que tú no tenías ningún tipo de gesto, lo dejó de hacer y no lo notaste. O sea, cuando algo que amábamos deja de estar como antes realmente, cuando una persona sigue viva, pero ya no es parte de tu vida, incluso cuando puedes estar todavía con él, puedes seguir siendo tu novio, puedes seguir siendo tu esposo, puedes seguir estando unido a él con un nombre, ponle el nombre que quieras. Y cuando te ves al espejo y no reconoces al que era antes de que todo cambiara. Entonces yo creo que perder no siempre significa morir. A veces simplemente es aceptar que las cosas ya no van a ser igual. Sí. Y ahí empieza el duelo realmente, no por lo que se fue, sino por lo que nunca volverá a ser igual. Y lo platicábamos nosotros, se va una parte tuya, se va con esa otra, con la otra persona. Y hablamos de las expectativas. O sea, hablábamos de nuevo de las expectativas, porque ya no vas a poder hacer lo que tú esperabas hacer con ese ser humano, con esa persona. Y he aprendido también yo que hay personas que uno no supera, solo aprende a recordarlas sin dolor. Sí. Y eso también es crecimiento, porque el dolor te rompe, pero también te despierta. Sí. Y a veces perder algo te devuelve a ti mismo. Pero es la pregunta principal, Eduardo, Erika, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ojo, y no siempre, o sea, y a veces el dolor, realmente hay personas que no se logran levantar del dolor. Y lo hablábamos también la pasada. Sí, lo hablamos. Es válido decir, oye, me tumbaste y estoy tumbado y no me puedo levantar. O sea, estoy derrotado y no solamente siempre nos vamos a levantar, que también es parte de ser humano. Algo que también lo mencionaba al inicio, que también, por cierto, casi por cliché, que no me importa, pues me encanta la película, la de Coco, que por cierto me di cuenta que la he visto muchas veces, pero la había visto muchas veces nada más hasta la mitad. O sea, hasta la mitad. No me acordaba de la mitad para adelante de la película y tampoco me acordaba del cierre. Y la verdad que lo estaba viendo justamente en esta parte del Día de Muertos, estaba en la casa y la estaba viendo ahí también con mi familia y me quedé impactado con el final, con esta vuelta de tuerca que tiene la película, pero también me quedé impactado con el final de la canción de Miguel a la abuela Coco, cómo la hace despertar de ese como que letargo, ¿no? Y hasta abrir los ojos y cantar. Y bien decía Erika, sí, es un final de película Disney. Pues es cierto, ¿eh? O sea, también la película puede terminar como la novela de Burgos de Cristina Rivera Garza. A lo mejor no hay realmente un despertar y no hay un levantar. Y si es una derrota que no tiene regreso, ¿eh? Entonces, también por ese lado me quedo pensando que también está en la otra parte, ¿eh? El tema de la pérdida. Lo hablamos. Y es complicado. Es a veces también saber que va a haber un golpe que va a ser un knockout. Lo hablamos. Es complicado. Que están esas frases de no perdí, aprendí, de lo que no me mata me hace más fuerte. No, hay cosas que realmente te matan y te destruyen. O sea, hay cosas que realmente te van a destruir y que no te vas a poder levantar en muchísimo tiempo o quizás nunca vuelves a ser el mismo. Y el caso es el episodio anterior, no el del arrepentimiento de Black Mirror. Philip, ¿hasta cuándo volvió a recordar y a vivir? O sea, recuerdo que lo platicábamos y Erika, tú lo dijiste, es que hay cosas que me duelen y que no me puedo salir de ahí. O sea, va a haber momentos en la vida en las cuales me noqueaste tanto que no aprendí nada. No hay aprendizaje, no hay nada. Inclusive también me decía una amiga, dice, ¿cómo carajos me van a pedir que siempre aprenda cuando estoy realmente derrumbada en el suelo? O sea, ya estoy harta. Y inclusive lo había comentado ahí que en algún momento cuando escuchó en algún momento en un curso, una conferencia que estaba hablando un especialista de que a veces se requieren años completos y muchos años para poder reparar la situación. Pues a veces ni siquiera te alcanza la vida. O sea, entonces a veces no va a alcanzar la vida para repararlo. Y también es cierto. Puede ser que sea el caso de como la abuela Coco, donde realmente nunca despierte y nunca abra los ojos y realmente muera sin escuchar de nuevo la canción de su papá. Tal cual también puede ser. Tampoco vamos a romantizar el tema de que, oye, pues podemos terminar siempre con un final feliz. Ay, no sé. Yo ahí sí esa parte, ese extremo de siempre un final feliz no lo quisiera dar como un hecho, como una posibilidad. Que ojo, sí, termino pensando en lo siguiente. Quisiera tener la esperanza de que sí, que es muy diferente. Bueno, vamos a hablar también de la esperanza más adelante, pero ahorita estamos con el tema de la pérdida. O sea, realmente hay pérdidas en las cuales no te puedes recuperar. Y como lo mencioné, como lo estaba mencionando, porque a veces no se superan. Hay cosas que no se pueden superar. Solamente aprendemos a recordarlas sin dolor. Y hay cosas, muchas veces lo bloqueamos. Hay cosas a lo mejor, y me ha tocado ver
digo, yo no soy psicólogo y tampoco hago terapias de este tipo, pero me ha tocado ver en películas o en ese tipo de, o me ha platicado, donde hay gente que después de 20 años recuerda una pérdida, recuerda un trauma, recuerda algo que sucedió hace 15, 20, 30 años, 40 años que sucedió y vuelve a sentirlo y lo único que había estado haciendo esa persona era bloquear ese sentimiento. Sí, no recordarlo jamás porque le traía mucho dolor, pero también vivir así yo creo que no es vida, porque en cualquier momento se detona. En cualquier momento va a soltar la bomba y en cualquier momento pues te va a destruir. Lo que hablábamos también en el episodio pasado, cómo gestionamos y también dice, es que hay que sanar. No lo sé, yo creo que a veces, o todos dicen lo mismo, hay que sanar, sal, diviértete, te disfruta. No quiero salir, carajo. Es que es un proceso. Y no quiero salir, quiero estar solo, quiero vivir mi proceso de diferente manera. No todos tenemos que salir, no todos tenemos que estar de fiesta, no todos tenemos que estar disimulando que estamos bien en Instagram, no todos tenemos, lo digo yo de esa forma, como no todas las personas son iguales. Hay gente que no quiere, gente que se va a aislar. Déjalo vivir su proceso. Sí. ¿No? Válido. Sí. Fíjate que para ese proceso de duelo, porque lo tenemos, ojo, para que no nos confundamos, una cosa es el modelo de duelo que nos maneja Worder y otras son las etapas de duelo. Entonces vamos a centrarnos ahorita en lo que es el modelo. Sí, que son varias tareas, pone él. Y hay que aclarar primero que es un modelo y se refiere a las conductas típicas o lo común, que es el comportamiento que tendríamos pues ante un proceso de duelo. Y primero sería pues aceptar la pérdida. O sea, es reconocer que eso que tú querías no se va a dar, punto. O que esa persona ya no va a estar y lo que implica que ya no esté. Que si bien recuerdan, por ejemplo, en el capítulo, primero hay como que una negación, si lo vemos como etapas, ¿no? Y recuerdo la escena donde está él viendo por el vidrio, se me fue el nombre, Amanda, creo que se llama la chica. Amanda, baila no con la banda. Nombre, pero creo que sí era Amanda. Está sí, ella, sí, ¿no? sí. Ya en la cama empotrada y está entubada y le están diciendo que pues ya no, de ese estado ya no va a salir. Sí, que ya no va a regresar. Que ya no va a regresar. Ya no va a estar consciente, ¿no? Y su primera reacción es como, pero va a estar bien. Y te quedas, pues si le acabo de decir que no. Pero es cómo procesamos cognitivamente o mentalmente o emocionalmente esa noticia, ¿no? Que en primera instancia es... Porque es una negación, o sea, eso no puede pasar. De hecho, le explica a la doctora o la enfermera, dice, es que su esposa tiene esto, hay una alternativa que es todavía experimental, todavía no es un hecho. Y ella trata de advertirle, ¿no? La situación de que puede que no funcione y él simplemente responde, pero va a estar bien, ¿no? Sí. Totalmente evadiendo la posibilidad de que no va a estar la esposa, ¿no? Porque nos aferramos a algo que queremos. O sea, no voy a permitir perderlo y pues no sé hasta dónde está bien y hasta dónde no. Yo creo que en esa parte de la película yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Bueno, ¿a qué costo? O sea, ¿hay esperanza? Uy. ¿A qué costo? O sea, yo creo que lo hubiera hecho, honestamente, viendo en el capítulo. Sí. Yo también, ¿a qué costo? Sí, porque... Pero bueno, en esa etapa principalmente es porque no te preguntas. O sea, en esa etapa esto no puede estar pasando. Es correcto. Punto. No puede ser. O sea, no puede ser y digan lo que quieran, pero no. Sí. Y de ahí brincamos ya a esta parte, ahora sí que dices tú, de trabajar las emociones y el dolor del duelo, que es ya permitirte sentir. Por eso comentabas tú ahorita así como que, a ver, no, déjenme llorar, déjenme hacer, no quiero salir. Sí, y es válido. De hecho, es validar la emoción. O sea, en este momento no estoy con no lo motivo, sino no estoy en ánimos de querer salir, de querer convivir. O sea, quiero estar encerrado y quiero llorar y se vale. No quiero aprender, no quiero sentirme fuerte ni nada. No me importa, quiero llorar como los niños, ¿no? Oye, ten esto, ten aquello. No, sigo en lo mío. O sea, a veces no me es bueno externarlo de esa manera. O sea, llóralo, date el tiempo. Yo siempre he dicho, si lo vas a llorar, llóralo, pero llóralo bien. Oye, que quieres estar en tu casa encerrado. Bueno, también no puedes estar toda la vida encerrado. Lo vas a hacer, hazlo. Y en el momento en el que digas, bueno, ya estuvo, ya sales a la vida de nuevo. O sea, no estoy diciendo yo como que no se vale llorar, porque luego está también ese estigma, ¿no? De que eres hombre y si te ves llorando ya eres débil. O sea, eso es lo primero que tenemos ahorita en la sociedad. Pero vas a llorar, bueno, llóralo, pero llóralo bien, o sea, siéntelo, date la oportunidad de sentirlo si lo vas a hacer, si no lo vas a hacer, si quieres gritar, grítalo. O sea, hay gente que lo hace con almohada. Pero cuesta, Javi, no es fácil. No, lo sé. Sí, yo he vivido procesos de ese tipo donde por más que quiero llorar, no lloro.
Sí. Simplemente no salen las lágrimas. ¿Por qué? Porque hay cosas, hay bloqueos, todo. Lo sé y lo entiendo. Oye, ¿quieres gritar? Grítalo, agarra la almohada, grítale a la almohada, pégale a la almohada, no le pegues a la pared, ¿verdad? O sea, te vas a lastimar. Ahí ya sale de otro tipo de cosas. Pégale a la almohada si quieres, golpea el colchón o haz lo que necesites para sacar las emociones. Pero no te quedes ahí. Y luego lo que mencionas, aceptar la realidad de la pérdida. Yo creo que no es fácil. Sin embargo, cuando te permites trabajar las emociones, no que se vuelva fácil, se vuelve un proceso más lineal en el cual puedes salir. Cuando te permites vivir emociones. Porque no digo que es fácil. Sí, y No, también las cambiamos. Y las perdón. cambiamos. Ajá. Y también podemos pensar inclusive que podemos crear una nueva historia. O sea, así como tuvimos una creatividad para inventar una historia de un escenario posible que no ocurrió, pues aunque suene trillado y suene feo, o dices, ay, te estás siendo muy idealista, pues sí, quizás pudiéramos también tener la capacidad de crear una nueva historia diferente. A lo mejor no la que inicialmente pensábamos, pero sí decir, bueno, pues pudiera ser de otra manera. No es la que inicialmente pensaba, pero pudiera ser de otra manera. Pero siguiendo el proceso del modelo de duelo, Erika, porque al final en el capítulo hay la pérdida de... Hay dos pérdidas importantes. Bueno, hay como tres pérdidas importantes. Sí. Primero, la pérdida de la ilusión y la expectativa de tener familia. Esa es la primera pérdida. La primera pérdida. La segunda, y bueno, al menos las más tangibles, Sí. porque también está la pérdida de la mujer y su dignidad de vida, porque al momento de tener el implante, Ya no realmente puedo ya no trabajar vuelve a y- ser ajá. igual. Y luego está la pérdida de la vida o de la presencia de la mujer al momento de ya morir. Y también está la pérdida del hombre que pierde esa identidad, esa dignidad también de vida. Dignidad de vida. Entonces, hay un Porque montón de pierde el pérdidas. trabajo, también pierde el trabajo él. Y también pierde el trabajo. Entonces, Y la expectativa de cada expectativa. aniversario también, porque ellos Claro. tienen la ilusión de un aniversario que nunca se da como ellos desean que se dé. Sí, y que por esta parte del modelo de William Warder nos estabas contando la primera parte. Ya dijiste la parte primera, aceptar la realidad Aceptar de la la realidad pérdida. de la pérdida, sí, o lo que implica el reconocer que la pérdida es real. Y luego el trabajo con las emociones y el dolor que implica el tener el duelo, ¿no? Y luego viene adaptarse a un mundo sin la persona. Y fíjate que eso ya, digo, ahora que estábamos hablando de lo del altar de muertos y todo ese rollo, Uy, sí. que decíamos es que a veces la pérdida, más que esta parte del velorio, que si bien te duele, creo yo, porque lo he vivido así con mi tía, por ejemplo, más bien en esos detalles cuando te das cuenta que la persona ya no está. Es cuando te Sí. pega más. O sea, que dices, Sí. ¿y qué hago con esto, no? Con cada día o cada cumpleaños que festejábamos de tal manera. Con cada Semana Santa que te tocaba a ti hacer, porque era excelente ella haciendo todo lo que son los camarones y todo eso. ¿Qué hago con eso? Con Sí. el no vivir diario. Entonces, en ese sentido, la tarea 3, que es adaptarse a un mundo sin la persona. ¿Sabes cuándo me di cuenta de eso? ¿Por qué te interrumpa? Y no sé si lo han vivido. Seguramente mucha gente que lo está viendo lo ha vivido. En los entierros. Es muy diferente un velorio a un entierro. Bueno, para mí. O sea, que yo estaba en velorios, desafortunadamente, naturalmente y desafortunadamente, pero la escena de cuando está bajando el ataúd, ahora sí, en el panteón a la fosa y que empiezan a tapar la fosa. Wow, no sé si les ha pasado, que ahí es donde yo me desgarro y que me tocó ver que es donde la gente incluso hasta se desmaya, es el momento de, ahora sí, la no presencia. Ya no está. que ya Así no ahí va a sí estar. desaparece de Sí. la tierra y ya está debajo de la tierra, ¿no? Sí, sí. Y ese momento simbólico es lo que acabas de decir, ya no está, ¿no? Y bueno, y luego pasa la parte Y del luego cotidiano. ya, sí, porque a lo mejor en ese momento todavía estás dentro de toda esta emoción. Muy simbólico. Pero Sí. no sé, imagínate todos los días, y de hecho hay películas y caricaturas así, ¿no? O he visto cortometrajes así donde Sí. de pronto sirvo 2 platos y pues ya no son 2 platos, ya solo es uno el que debo de servir, ¿sí? Sí. Hago el café y hago los 2 cafés y ya no son los 2 cafés a la merienda, ¿sí? Y entonces me duermo y me acuesto y ya hago esto y ya no está, o sea, muevo la mano, ¿no? Para sentir a la otra persona y ya no está la otra persona. Entonces, habla de cómo tenemos que trabajar o cómo tenemos que reestructurar para poder aceptar que esa cotidianidad ya está sin esa persona, ¿sí? O sea, asimilar que esa rutina que tú tenías, pues ya no es y ya no va a ser, Sí. ¿sí?
Y bueno, el cuarto es recolocar emocionalmente a la persona ya que ya no está y continuar viviendo, ¿sí? Aquí no se trata, o sea, no estamos diciendo que se olvide a la persona, sino encontrar la forma de que la persona esté presente. El típico recordar, quedarte con la parte de, bueno, me quedo con las enseñanzas de la persona o lo que era la persona para mí, ¿sí? Porque luego viene una quinta, que si vienes con más autores, entendí yo, de no nada más Werner, sino como que una reestructuración de lo que él dice, la van adaptando. La original de él es encontrar una conexión duradera en lo perdido mientras se avanza con la vida. ¿Cómo podemos aterrizarlo en algún ejemplo? Una cosa es que yo mentalmente considere o piense, bueno, esa persona ya no está, pero le encantaban, no sé, las rosas blancas y entonces cada que encuentro una rosa blanca, pues me acuerdo de la persona o de lo bonito de la persona. Sí. Y en esa quinta tarea, más bien habla sobre cómo trasladar ese sentimiento y cómo seguir con él. Por ejemplo, me acordé mucho se me olvida el nombre de estos collarcitos que luego lo abres y traes la foto. Ah, sí, claro. Por ejemplo, de la persona. Ese es un ejemplo de cómo porque eso es durante el proceso, o sea, sigo en el proceso, sí. Yo traigo algo que represente la persona. Uy, ¿no? Y es difícil porque al final lo que hablábamos también del sentido, ¿no? Que hablamos mucho del tema de Ikigai en capítulos anteriores que también lo hemos conversado, pero también algo que mencionábamos cuando hablamos de la parte del duelo y que también a veces nos sucede cuando algo no nos sale bien en general o que tenemos un problema o que tenemos una racha negativa o la pérdida de una persona. Y digo, no quiero decir que sea un consuelo, pero también a veces se nos olvida que es parte de que lo que está pasando es solamente una parte de la gran historia que estamos viviendo en la vida. No quiere decir que por un evento ya toda la vida vaya a condicionarse o a cambiar ya la manera de percibirla, o que ya se arruinó por completo ya todo lo que sucedió anteriormente y lo que falta por suceder, sino que a veces ocupa ese evento un espacio en una carrera de larga distancia. No es una carrera de velocidad, a fin de cuentas, ¿no? Sí, como todo proceso. Fíjate que ahorita me quedé pensando que recién acabo de ver en no sé qué plataforma, o en qué tienda, es como un collar que guarda las cenizas de la persona. Sí, órale. No sé si vaya en ese sentido del proceso de duelo bajo estas 5 tareas, ¿no? El quedarte con algo de la persona. He visto también que la camisa que más usaba, el trajecito que más tenía, lo cosen y lo hacen osito. No sé si han visto. Sí, he visto. O lo hacen algún muñequito o algo así. Como que esta parte de tener contigo todavía algo de la persona en lo que hago este proceso de duelo. Porque si bien a lo mejor algunos autores marcan cierto tiempo, que es como que lo normal en tu proceso, lo cierto es que a veces es toda la vida. O sea, sí, y sabes que yo ahorita como tú tienes también el tema de las fotografías para tus niños, yo con Lalito estoy haciendo una especie de diario y creo que es más bien también este miedo a la muerte mía y que tenga algo mío. Que después que ya yo esté muerto, él puede encontrar algo mío y pueda hacer ese osito de felpa siempre disponible. Pero bueno, ya veremos si en su momento qué sucede. Sí, fíjate que ahorita que mencionas, para ponerte en contexto, Javi, con las fotos. Aunque no, creo que a ti también te comenté, ¿no? Sí. O sea, se perdieron las fotos y ahora las quiero recuperar, hablando de expectativas, que era como que darle un diario a cada uno de ellos, con sus fotos. Y se pierden las fotos. Te preguntábamos ahorita cómo saber hasta cuándo rendirse. No sé, yo en mi caso sería hasta que mi bolsillo aguante o hasta que me digan no se van a poder recuperar. Ya no hay más, entonces tendré que procesar que ya no las voy a recuperar. Bueno, en tu caso de la expectativa que tienes de tener lo que menciona Eduardo con Lito, lo que mencionas tú con tus gemelos, ¿cómo hablamos también de esto con la fatiga y el cansancio mental? O sea, ¿hasta cuándo? Y eso que son temas, o sea, tu tema no es menor, es algo que yo siempre lo he dicho, no puedes menospreciar a nadie un deseo o algo que está buscando, porque cada quien somos un mundo y la importancia que le das, cada quien se la damos. En tu caso, a lo mejor, y tú lo dijiste, para mí es muy importante llegar a los 18 años de mis gemelos y poderles entregar su álbum. Mucha gente dirá, ay, Erika, bueno, para ti sí lo es. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo? Tú ya lo dijiste, hasta donde llegue, hasta que se cierren todas las puertas. Pero aquí estamos hablando en tu caso, ¿cuánta fatiga y cansancio mental vas a tener?
Sí, fíjate, y lo tuve en su momento. Y yo creo que es que al final hay que entender, el cuerpo te va a cobrar factura, punto. El cuerpo, la mente, el alma te va a cobrar factura de todo lo que hagas. Al final, si descansaste y estuviste en paz, ahí lo vas a tener. Si vas a tener saldo a favor. Pero si no descansaste y al contrario te estresaste, porque hay que reconocer algo, o sea, no siempre vamos a estar en equilibrio. Sí, o sea, vamos a tener esos altibajos. Eso es buenísimo que acabas de decir. Entonces, es entender que una vez que ya me desajusté, tengo que volverme a ajustar. Claro. ¿Sí? Y ese ajuste me va a ayudar a estar en paz, a que toda mi bioquímica se regule y pueda funcionar. ¿Qué pasa? Que cuando estamos estresados, precisamente una pérdida viene a raíz o viene con eso, ¿no? Viene con el estrés, con el cansancio, con desafíos, sí. Y todo eso me va a generar algún conflicto interno. Entonces, si yo tengo estos momentos de paz y de tranquilidad y logro regularme, pues es más fácil que vaya fluyendo o que vaya funcionando. El problema es cuando estoy constantemente o con un pensamiento o con una idea que vienen a raíz de las expectativas, me está machacando, llega un punto en el que pues me voy a cansar o me voy a estresar, que lo vimos en la película, ¿no? Bien frescos al principio y luego ya todos cansados y estresados y acabados al final. ¿Por qué? Pues toda esa fatiga y todo ese cansancio mental de toma de decisiones que a lo mejor no se hicieron las más adecuadas porque ni siquiera en ese momento tenía los recursos para poder tomarlas o para poder hacerlas. Oye, ¿estaban solos, por cierto? Sí. Siempre estuvieron solos los dos. Siempre estuvieron solos. Y más él que ella, porque si lo analizas también dentro de las expectativas de él, era pues yo soy el hombre, yo soy el de la casa. ¿Y qué le dice? No sé si recuerdan una escena donde le dice, no te preocupes, mi amor. Yo lo voy a resolver. Yo lo voy a resolver. De hecho, te preguntaba y le decía a Erika ayer y te decía, oye, ¿y por qué ella nunca buscó un segundo empleo virtual, por ejemplo, de dar clases en línea? Sí, sí. Oye, sí, porque, oye, es que también, y le decía a Erika, primero comienza el drama esta de él trabajando todo el día. Dice, oye, pues trabajar de 5 a 7 de la noche aquí en Monterrey no es nada raro, ¿no? No, sí. Pero al final de cuentas, y ella trabajando nada más de mes en la mañana, que no es poco, claro que es mucho, pero en un país como México, pues no sería raro que tuviera 2 empleos, ¿no? Sí. Y él también. Entonces es como que, bueno, es un drama en un país de primer mundo, pero eso refuerza mucho lo que tú mencionas. No por eso vamos a invalidar emociones, sentimientos y expectativas, ilusiones, ¿no? No, y lo que hace para mantenerla. Que si recuerdan en el capítulo, por ejemplo, o sea, se saca un diente y empieza a hacer cosas que él consideraba que eran absurdas, las comienza a hacer con tal de obtener el dinero para poder subir de nivel. Sí. El chip. El chip que traía ella, ¿no? Y la suscripción. Pero que ojo, ni siquiera estamos hablando que buscara darle un plus a ella, que recordemos que la aplicación iba subiendo cada vez lo más básico, terminaba siendo plus. O sea, ya estamos hablando de la calidad de vida de ella. Únicamente buscaba darle una dignidad dentro de la vida, porque con tanto comercial que repetía y decía, ya estaba siendo afectada. Que volvemos con las expectativas de ella de ser maestra, pues le estaba rompiendo su ilusión de lo que ella iba a hacer toda su vida, ¿no? Que era trabajar de docente con niños. Que es también lo que mencionábamos de cuándo parar. Es uno de los puntos que coincidimos los tres, creo, era cuando ya tu dignidad está de por medio o inclusive cuando ya vas en contra de tus propios valores. Sí, es que yo creo que lo que veía él era el tema de la esperanza, ¿no? O sea, era atarse a una esperanza de, pues yo también me pongo a pensar en la situación que vivía y todo lo que hemos hablado, pero pues no iba a ser sencillo tomar la decisión de dejar de pagar la suscripción. Claro. Prácticamente era perder a su esposa. Pero ¿cómo lo podemos aterrizar esto en algo, o sea, fuera del capítulo? Porque parece ciencia ficción, pero lo estamos aterrizando. Es que a veces creemos que un poco más de tiempo lo va a arreglar todo. Que si aguantamos, o sea, en el tema de la esperanza, que a veces creemos que un poco más de tiempo lo va a arreglar todo, que si aguantamos otro día, otra conversación, otro intento, algo realmente va a cambiar. ¿Cuánto tiempo más es suficiente? Es una muy buena pregunta. ¿Cuánto cuesta seguir esperando que el otro despierte, que el otro vuelva, que algo vuelva a ser como antes? ¿Cuánto es lo que nos está costando a nosotros emocionalmente, incluso económicamente, incluso la fatiga mental que mencionamos? La esperanza es hermosa, o sea, no lo podemos negar, hasta que se convierte en una cadena, porque cuando la esperanza se mezcla realmente con la negación, deja de ser fe y se convierte también en un autoengaño. He estado ahí aferrándome a cosas, algo que no respondía, ¿no? Y diciendo solo un poco más, como si el corazón realmente tuviera un reloj que marcara el momento exacto para rendirse.
Pero no hay reloj realmente, solo hay señales y a veces las ignoramos porque no queremos aceptar que ya se acabó. Y lo más fuerte es que lo haces desde el amor, das lo que puedes, te desgastas, te vacías por la gente que tú amas hasta que un día entiendes que amar también es soltar. Porque seguir intentando cuando ya no hay reciprocidad, no es esperanza, es miedo. Y ese miedo a soltar, a estar solo, a aceptar la realidad, es lo que nos roba la paz realmente. Por eso hay que tener el valor de hacer la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Esto me está haciendo crecer o solo me está desgastando? La pregunta. ¿Cuándo es el momento? No me gustaría decir rendirme, sino de cambiar, tener una redención, darte cuenta de que realmente no es lo que estás buscando. O sea, redimirte. Aquí no es. Aquí no es el momento, quizás no es lo que estoy buscando. No, mi expectativa no es de esta forma. ¿Cómo saberlo? O sea, ¿cómo saber cuándo o hasta qué punto la línea delgada donde pierdes incluso hasta la dignidad por estar esperando algo que nunca va a llegar? Tiene que haber conciencia, Javi, ¿sí? Al final, y a veces agarramos conciencia hasta que nos quebramos. A veces hasta que llegamos fondo o tocamos fondo, ya es cuando me doy cuenta de lo que he estado haciendo de lo que he estado haciendo o de lo que no he estado haciendo, porque también si lo vemos, a veces estamos esperanzados a algo, pero no hacemos nada. Sí. Y a veces hacemos, pero hacemos lo mismo. Entonces, de hecho es uno de los principios de programación neurolingüística. O sea, si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre vas a obtener lo que siempre has obtenido. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar, modificar. Y si sigo esperando, entonces modifico. El problema es cuando, oye, ya me quedé parado esperando y no pasó. Ok, ya me moví y no pasó. Me moví de la misma forma y no pasó. Ok, ya cambié mis estrategias y no pasó. Y sabes que también pasa a veces, no sé si ustedes opinan lo mismo, que a veces somos muy buenos para justificar y argumentar razonablemente el por qué seguir. Ándale. Aunque sea algo súpermente negativo, somos buenísimos para argumentar razonablemente y con sustento el por qué seguir haciendo algo que sabemos que no va a terminar bien. No, y pero puede tenemos un argumento súper razonable para yo convencerme para autosabotear. Lo que acabas de decir, autosabotearme, porque puede venir 10 personas a decirte por qué no es ahí, por qué no es el trabajo, por qué no es la pareja, por qué no es el amigo, por qué no es ahí. Y tú puedes sacar una conclusión del... Espérate. Hay un camino más. Hay otra forma, hay otra oportunidad, hay otra posibilidad en la cual lo que estoy haciendo sí va a funcionar. Por eso ahí importa lo que acabas de mencionar. A veces ocupamos que nos derroten y tocar fondo. Y es que sabes que, Javi, como dicen, haces todo lo que puedas por la gente que amas. Y ahí Víctor Frank tiene una frase que me quedé yo, wow. Dice, el ser humano puede soportar cualquier cómo si tiene un porqué. Esa es la esperanza. Sí, o sea, mientras yo tenga un porqué, no me importa lo que digan ni me importan las evidencias. ¿Cómo se llama el libro del que escribió el sobreviviente del el hombre en busca de sentido? El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Y es cierto lo que dice, nadie te puede quitar la voluntad. O sea, si tú tienes un porqué, puedes estar ahí toda tu vida. Si tú dices... Y así. Y hasta perderla por el que es el amor de mi vida. Oye, pero te trata y te hace y no te... Pero algún día. Pues, sí, pero algún día. ¿Y por qué? Pues porque yo la amo. Y porque... Y luego, como dicen los papás, pues ahí síguele. Sí, dale. No, hay un momento en que dices, bueno, ya con permiso ahí, sí. Pero fíjate, esto que acabo ahorita que estabas mencionando la frase de Víctor Frank, acabo de llegar a una... Ahorita justamente que lo estoy escuchando a los dos. Hoy me tocó estar siendo más una escucha que un participante activo. Pero fíjense, la frase dice, el ser humano puede soportar cualquier cómo si tiene un porqué. Y el porqué se convierte en el sentido. Creo que también aquí, creo que uno de los puntos clave para poder soportar el tema del fracaso, el duelo, está en esta capacidad de poder encontrar sentido en diferentes formas o en diferentes momentos. Inclusive aceptar que es válido cambiar el sentido de la vida conforme avanzamos. Es una de las tareas. O sea, cuando reestructuro, ¿no? O sea, busco sentido a todo esto que está pasando. Y no estoy diciendo que lo vea lo bonito de lo que está pasando, sino encontrar un sentido para poder que mi vida tenga un sentido. Porque si encontramos un sentido, entonces habrá cómo. Claro. Y mientras haya sentido, habrá cómo. Pero encontrar sentido a veces requiere que el que tengo ahorita tengo que cambiarlo por otro. Y ese otro me va a llevar realmente a algo mejor. Porque a veces cuando perdemos a alguien, se acaba ese sentido. Y tenemos que tener la capacidad de encontrar otro sentido. Y eso ahí creo que ahí puede estar la creatividad la creativa de ver otra posibilidad
con un sentido nuevo, que no es fácil, pues no es fácil. Pues si logramos dar ese brinco de encontrar sentido en otra cosa, haciendo otro trabajo o una relación nueva, una persona nueva, algo nuevo, si logramos encontrar sentido en otro lugar, entonces habrá cómo. Y entonces ahí tenemos un punto a favor. Sí, y hay muchas formas de hacerlo. Una herramienta que yo utilizo mucho, me gusta mucho utilizar frases o mantras, ¿no? Yo la que utilizo cuando algo no sale como yo espero es... Y yo sí lo veo. Ustedes pueden utilizar la que quieran. O sea, pueden hablar en el universo, pueden decirle a Buda, pueden decirle a lo que crean. Pero yo digo, Espíritu Santo, ayúdame a ver esto con tus ojos. O sea, con otro propósito. ¿Sí? O sea, Espíritu Santo, ayúdame a verlo en cómo lo verías tú. No, yo así lo digo. Cuando algo no sale o me siento mal, siento triste y funciona. ¿A qué me refiero? Que hay algo que a mí me tranquiliza. Ese es mi caso, es mi herramienta. ¿Sí? Y este tema de poder encontrar calma dentro del caos, porque es lo que está pasando cuando generas expectativas, pierdes a alguien o incluso la dignidad, que vamos a hablar de la dignidad realmente. O sea, es una línea muy invisible que todos sabemos dónde está. Todos sabemos dónde está esa línea, pero que a veces cruzamos sin darnos cuenta por amor, por miedo, por costumbre, por no estar solos incluso, ¿no? Y he visto personas rogar por atención, justificar silencios, aceptar migajas de cariño y lo peor es que lo hacen creyendo que amar así los hace más valientes. Pero no, amar sin dignidad no es amor, sino es pérdida. Te estás perdiendo a ti mismo y la dignidad no se grita, se demuestra. Es el momento en el que eliges no traicionarte a ti, aunque eso signifique perder a alguien. Y es autoestima. Es autoestima. O sea, recordemos que para poder amar a alguien tengo que amarme a mí mismo. Correcto. También. Porque quedarse donde uno ya no es feliz no es amor, es miedo, es apego. ¿Sí? Es dependencia. Es dependencia. Y hay una verdad que cuesta aceptar y creo que nos cuesta aceptar muchas veces. Es no perdemos al otro, nos perdemos a nosotros en el intento de retener a la otra persona y por eso irse no siempre es rendirse. A veces di todo lo que pude, pero no me negué a mí mismo. O sea, llegar a ese límite. Entonces la dignidad no es un orgullo, es amor propio. Sí. Y a quien no la defiende termina vacío, incluso aunque estés acompañado, porque pierdes la dignidad con alguien, estás al lado de alguien, pues ya perdiste tu dignidad. Sí. Prácticamente estás solo y vacío, pero con alguien a tu lado. A mí me encanta esto que mencionas de perder la dignidad, porque normalmente a veces nos contamos la historia de Disney y nos encanta vivir con la historia de Disney. Y me gustó mucho, le comentaba a Erika, justamente te comentaba hoy, me topé con un cuento de Ray Bradbury, del libro Memorias de Crímenes. Y lo separé. Los tienes que poner todos en la descripción del video. Sí. Y el cuento se llama El Pequeño Asesino. Híjole. Hago rápido una sinopsis rapidísima porque creo que nos muestra un lado oscuro de a veces que siempre queremos ver la parte blanca, pero no queremos ver la parte oscura. Claro. Y es la historia de una pareja que justamente desea tener un hijo. Los dos en Estados Unidos, el señor trabajando, la mujer en casa, logran tener al hijo, pasa el tiempo, ella le confiesa a él que tiene miedo de quedarse sola con el hijo, él subestima la creencia de la mujer, cree que exagera y demás, avanza el tiempo, persiste el miedo de la mamá a quedarse con el hijo, él decide decirle, oye, ocupamos ir al psiquiatra para que te ayude al respecto porque va a ser un tema de posparto, y ella le contesta, si eso es para que me saques de esta casa y me dejes estar a solas sin él, llévame y que me mediquen, ¿no? Entonces él se queda impresionado por eso. Acto siguiente van con el psiquiatra responde lo mismo, ha de ser un tema de depresión y demás. Después él le regala un peluche a la criatura que está pues recién nacida. A poco tiempo el hombre, al llegar a la casa, baja las escaleras en la madrugada, casi se resbala y pierde el control y siente miedo inclusive de perder la vida por la caída que le iba a ocasionar el peluche. Era el peluche que él había regalado al niño al bebé. Y allí él empieza a dudar cómo llegó el peluche hasta la escalera. Al día siguiente, al poco tiempo, amanece, llega el hombre a casa y la esposa está muerta al borde de la escalera. Cayó porque se resbaló de nuevo con un peluche, con el peluche que le ha regalado a su hijo. Entonces ahí es donde encuentra que realmente la esposa tenía razón. Algo había con el bebé que le hacía tener ese miedo. Termina yendo él con el psiquiatra, le da medicamentos al esposo porque ya estaba viudo. Al poco tiempo el hombre lo encuentra muerto porque se llenó de gas la casa. El psiquiatra, consciente de que realmente hay un problema con el niño, con el bebé,
decide ir ya a encontrar al bebé para confrontarlo y antes de llegar escucha unos pasitos en el piso y cuando llega al cuarto donde está la cuna, está vacía la cuna. Y ahí se acaba el cuento. El punto es que lo traigo a colación porque estamos hablando de la pérdida de la posibilidad de tener familia y tener un bebé con toda la ilusión, como toda la expectativa que pueda haber. Pero este cuento es muy simbólico en muchos sentidos y las mujeres en el tema de la maternidad creo que podrán levantar el pulgar de hay muchas cosas a rescatar de ahí o analizar, pero sí nos deja ver que hay a veces que ver el otro lado de la historia que creemos que puede ser final. Puede haber una historia que realmente no es la que esperamos, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos ya cerrando parte del capítulo y bueno, con la sección esperada con Erika que siempre Guzmán nos tiene 5 tips que nos sugiere para llevar a cabo esta parte de lo que hablamos el de hoy. ¿Cuándo es momento de rendirse? De rendirse. Y bueno, vamos a tener 5 tips que es como que para trabajo interno. Y primero es reflexionar o cuestionarte a ti mismo, ¿no? O sea, sobre lo que está pasando. Es sano tener esas conversaciones contigo mismo sobre qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, qué estoy sintiendo. Te ayuda a reflexionar, te ayuda a pensar, a hacer introspección y analizar tu comportamiento así como lo que está pasando en tu vida. Y de esa manera puedes aterrizar las situaciones así como los sentimientos que estás teniendo. Eso nos lleva al punto 2, que es permitirte sentir y elaborar tus pérdidas. Validar las emociones, no minimizarlas, entender que lo que estoy sintiendo es por algo, entender esa emoción y trabajar esa emoción, saber en qué momento de la pérdida estoy, ¿sí? Qué cosas de esa pérdida, o a lo mejor las pérdidas que he tenido, a lo mejor no es una, a lo mejor son varias, qué he aceptado y qué no he aceptado, ¿sí? ¿Qué emociones digo, bueno, esto ya lo trabajé y cuáles no? El 3 sería cuidar tu mente. La fatiga emocional también duele. Identificar si hay una fatiga mental. ¿Cómo la puedo identificar? Si estoy cansado constantemente o si siempre me levanto agotado, cansado, significa que no estoy teniendo un buen sueño. Si estoy desconectado, si no logro estar aquí y ahora, si mi mente está divagando todo el tiempo, si ando irritable, si no soy capaz de tomar decisiones, son focos de alerta que te está dando tu mente de que tienes que parar, de que es necesario tomar esos momentos y esas pautas. Y esos momentos y esas pautas son el punto 4, que es encontrar nuevos hábitos o nuevas formas de hacer las cosas para poder ayudarte a que tenga sentido tu vida, ¿no? Encontrar porqué, sentido. Decíamos ahorita, de las cosas que me ayude a sentirme mejor o a darle otro enfoque a la vida. Y el 5 es aceptar que la vida no siempre va a cumplir nuestras expectativas. Qué padre que algunas sí, pero reconocer que no. Y aceptar no es rendirse, ¿sí? Es comenzar a sanar desde lo real, que al final de cuentas es lo que buscamos. ¿Cómo sé cuándo parar? Yo tampoco creo que sea rendirse, sino es de valientes, ¿no? O sea, el buscar ayuda, el buscar apoyo, el buscar salir de un lugar donde quizás tú no pediste estar, ¿no? O sea, lo que estás mencionando es que lo que me gusta mucho cómo lo explica, siempre como lo explica Erika, me encanta. O sea, lo que dices no es rendirse realmente, es pedir apoyo y salir de ahí, sanar. Y a lo mejor no puedes solo. Y está bien no poder solo. Y sanar desde lo real, Javi. Claro. No desde el ideal que yo tenía. Correcto. Sí, sino desde lo real, desde lo que aquí tengo, desde lo que aquí está y desde lo que realmente puedo o se puede lograr. Sí. Muy bien. Pues vamos terminando, Javi. Ya vamos terminando. Ya vamos con la reflexión final. Traigo una reflexión para el final del podcast, como lo hemos hecho. Y aquí viene, ¿no? Hoy me quedo pensando en todo lo que somos capaces de hacer por amor y en lo fácil que es perderse en el intento. He entendido que hay momentos donde uno se aferra no al otro, sino a la versión de lo que algún día fue. Te repites que todavía hay algo que salvar, que solo necesitas tiempo, que el amor todo lo puede, pero a veces no. A veces el amor no alcanza, porque el amor sin conciencia se vuelve ciego y se vuelve dolor. Aprendí que la esperanza tiene un precio y se llama desgaste. Que la memoria puede ser cruel cuando solo guarda los buenos días y olvida lo que costó llegar hasta el final. Y que hay despedidas que no se hacen con palabras, sino con decisiones silenciosas. He estado ahí intentando reparar algo que ya no respiraba, creyendo que si daba más, si me esforzaba más, si amaba más, el resultado cambiaría. Pero no se trata de cuánto das, sino de cuánto te pierdes al darlo. Hoy entiendo que el amor sin dignidad no es amor, es dependencia. Y que la esperanza sin límites no es fe, es negación. Perdonar no siempre es volver, a veces perdonar es dejar ir, aunque duela, aunque te queme. Porque quedarse puede ser más fácil, pero irse
Irse requiere coraje. Y ese coraje es el que te devuelve a ti mismo. Así que si alguna vez te preguntas cuándo rendirte, recuerda esto. No se trata de rendirse ante el amor, sino de rendirse ante lo que ya no te deja amar con libertad. Porque cuando la historia termina, lo que realmente importa no es quién se fue, sino quién se encontró después del final. Gracias, Javier. Gracias, Erika. Un placer compartir con ustedes el día de hoy. Damos por terminado este capítulo. Capítulo número 12. ¿Cuándo es? ¿Cómo saber cuándo rendirse? ¿Cómo saber cuándo rendirse? ¿Cómo saber cuándo rendirse? Black Mirror. Black Mirror, temporada 7, capítulo 1, la pareja común. La pareja común. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.